Bueno, voy a leer un relato, se llama Sempiterna. No era algo novedoso esto de querer detener el envejecimiento a toda costa, y cuando le llegó la hora a Liliana, optó también por esa alternativa. Cuando empezaron las dolencias en el cuerpo y notó patas de gallo en la comisura de los ojos, se alarmó. Entonces contactó con la clínica Esperanza. El doctor dijo: aunque el método es factible según las primeras pruebas, aún no hemos tenido un paciente que se someta al tratamiento, indicó el doctor Aurelio Quintero. Entonces que sea yo la primera, sostiene ella con seguridad. El método es sencillo, Liliana, inicia el doctor a cargo. Usted será una transfusión de sangre de una persona joven, que le servirá como bolsa de plasma, y además se le inyectará líquido cefalorraquídeo para rejuvenecer sus células y aumentar la memoria. Aunque sonaba peligroso y radical, Liliana no quería verse vieja y firmó el documento para iniciar el tratamiento lo antes posible. Imaginó un millar de posibilidades: viajes por el mundo, conquista a hombres de otras latitudes, y hasta pensó que podría vivir más años de lo que el cosmos trazó para ella. Recién había cumplido 50 años y creyó que con el tratamiento se vería mucho más joven. Hasta pensó que las canas se volverían negras por acción propia, incluso que ese primer día sus arrugas desaparecerían. Pero el médico le había explicado que así no funciona y que el estudio se enfocaba en prolongar el envejecimiento mediante la modificación de la hormona de la longevidad y la neurogénesis. El tratamiento era costoso y a Liliana no le quedó más remedio que continuar. Con el tiempo, no podía negar que mejoró su estilo de vida y sentía mayor vitalidad. También maquilló ciertas características de la edad con tratamientos anti-age en cremas, masajes, y se tiñó el cabello para parecer mucho más joven. El gimnasio también le ayudó a levantar los glúteos y se sentía como cuando tenía 20. Poco a poco sintió que su vida cambió y el tratamiento al fin valió la pena. Conoció a hombres muy atractivos con quienes cenó en los mejores restaurantes e hizo el amor como en sus épocas doradas. Pero a pesar de la frivolidad en sus modos, sentía que nada de lo que vivía era real. Se preguntó en su soledad si era realmente feliz o también debía modificar lo que sentía con otro tratamiento novedoso, y se sintió triste por esa razón. No sabía si seguir y, sobre todo, si era correcto prolongar su vejez. Hasta que en otras citas que tuvo, conoció a Oscar, un hombre de 60 años, quien le enseñó que el verdadero sentir está en los momentos. Liliana, tras 2 años de tratamiento de rejuvenecimiento, lo dejó y empezó a vivir sin la preocupación de que se verá vieja. Y el amor fue su mejor cura. Bueno, les presento a la difunta. Se me murió la difunta. Agonizó por demasiado tiempo y me llevó más tiempo velarla. Debí dejarla ir antes, pero no sabía qué hacer con el cuerpo. Pesaba mucho cargarla. El duelo fue terrible y muy largo. Andaba como alma en pena, como barco a la deriva sin rumbo fijo. Perdí totalmente el norte.
no encontraba tierra firme. Solo flotaba y miraba la nada. Un día, sin ninguna otra opción y con la difunta allí, decidí de reconstruirla. Conseguí unos ojos artificiales para que no vuelva a mirar cosas que no le gusten. Me regalaron unas orejas de plástico, pero las rechacé. Esas sí las quería, bien reales para escuchar mejor. Y la boca, ni le puse, estaba mejor así. Con el corazón fue mucho más difícil. Elegí uno híbrido, mitad plástico, mitad puro, para que nunca olvide por qué murió, pero a la vez pueda seguir latiendo. Al cuerpo lo entrené para la batalla diaria, y a la mente, esa sí me costó mucho conseguirla. Está todo muy caro en el mercado negro. Ahora anda ella por ahí, es un ente en vida, está súper bien programada, con retrovisores, y hasta es simpática la loca. Pero nunca voy a olvidar el día que se me murió la difunta.